Hola a todas y todos y gracias por estar aquí. Bueno, como ha dicho Anne, yo soy Miguel Sbastida. Ahora mismo estoy trabajando en este proyecto, pero en general trabajo a través de la instalación y de la performance situada. También documento mis performances con vídeo y con fotografía, así que trabajo con muchos medios y en torno a cuestiones relacionadas con la ecología cultural, los fenómenos geológicos del antropoceno sobre todo y los procesos del declive medioambiental. Y bueno, yo trabajo a través de una metodología muy conceptual, centrada e inspirada por las ciencias naturales, los estudios postcoloniales, el activismo medioambiental y las posthumanidades, entre otras áreas de estudio. Y pues aquí en Matadero estoy realizando un proyecto que se llama Post-Natural Environments o ecosistemas de postnaturaleza y que está centrado, inspirado en unas prácticas de restauración oceánica que se están implementando a nivel mundial para cultivar y reinsertar corales en ecosistemas dañados por el cambio climático. Entonces, el proyecto este surge aproximadamente hace unos 2 años. Yo estaba viviendo en el Pirineo y me encontré con un yacimiento de fósiles de corales, de un arrecife que hubo allí hace unos 160 millones de años, y realicé un conjunto de joyas, de pulseras y de anillos en colaboración con 15A Studio, que es un estudio de joyería conceptual que está basado entre Roma y Lisboa y que permitía a las personas que compraban estas joyas apadrinar y reinsertar corales en estos ecosistemas. Para mí era muy importante tratar de encontrar metodologías a través de las que trascender las limitaciones dialécticas del arte y tener un impacto directo sobre los ecosistemas y sobre los problemas que normalmente trato con mi práctica. Entonces, cuando estuvimos investigando un poco estas prácticas de restauración y estas fundaciones que se dedicaban a apadrinar y a reinsertar corales, Oceanus es una de ellas con la que hemos estado trabajando, que están basados en México, pues me interesé por todos los mecanismos de cultivo y de reinserción y todas las ecologías que se están generando en estos lugares. Todas estas fundaciones están implementando mecanismos altamente tecnocientíficos para aumentar la salud y la reproducción de los corales y también favorecer su adaptación a los procesos del cambio climático, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, son unas camas en las que ellos siembran las larvas de coral y cuando crecen y se convierten en adultos las reinsertan en estructuras subacuáticas como estas, que permiten la monitorización de la salud de estos corales. Pero también se están utilizando mecanismos muchísimo más complejos, como sería este, que es un método que se llama BioRock, y que básicamente consiste en que sumergen estos domos geodésicos construidos con hierro que están conectados a unas placas solares que muchas veces están instaladas en boyas y otras veces están instaladas de manera subacuática y que cargan estas estructuras con una leve corriente eléctrica que hace que todos los carbonatos que están disueltos en el agua precipiten y mineralicen en la estructura, ¿no? Esto lo que hace es que la estructura se hace muchísimo más fuerte y más resistente contra los huracanes y además hace que los corales crezcan unas 50 veces más rápido de lo que crecerían en su entorno natural normal y además permite a los corales sobrevivir en condiciones en las que morirían, ¿no? Entonces, yo me interesé por toda esta ecología de posnaturaleza que se está generando en estos espacios y la manera en la que a medida que estos corales van creciendo van generando estas estructuras cyborg, ¿no? Como la que estáis viendo aquí, que es una de estas estructuras de BioRock que están
sumergidas en el océano. Pero además están utilizando otros métodos verdaderamente también complejos, ¿no? Como es de hecho lo conozco gracias a Coco, que es otra de las residentes que ha estado esta mañana, perdona, a Clara, que ha estado esta mañana presentando su proyecto relacionado con la música, y que me comentó que están también instalando estos reproductores de audio en arrecifes de coral que están en proceso de degradación, y básicamente lo que están haciendo es grabar el sonido de arrecifes de corales sanos, que son lugares que verdaderamente están auditivamente activados, porque todo el aleteo de los peces que viven ahí, los bivalvos, los cangrejos y todos los artrópodos que viven ahí generan muchísimos sonidos, ¿no? Entonces, cuando los arrecifes de coral pasan por un proceso de blanqueamiento, que se conoce por este proceso en el que los corales pierden sus algas simbióticas, que son las que le dan color al coral, estas algas son microscópicas y viven dentro del tejido del coral y hacen la fotosíntesis, y entonces aportan al coral un montón de nutrientes a cambio de un huésped. Y cuando el agua se calienta de manera repentina, el coral, que es un animal, aunque parezca una planta, se estresa metabólicamente y estas algas salen del tejido. Entonces el coral se blanquea y entra en un proceso de degradación. El problema es que cuando el coral se blanquea se convierte en un cementerio acústico, porque todas las ecologías que viven ahí en el arrecife, todas las colonias de peces y de estos animales, migran hacia otros sitios que están sanos. Entonces, el coral, que se alimenta, entre otras cosas, de los fosfatos y de los nitratos procedentes de las excreciones de los peces, entra en un balance negativo que se retroalimenta, en el que el ecosistema ya está dañado por la pérdida de sus algas simbióticas y se ve más dañado porque el otro flujo de nutrientes también desaparece. Entonces, lo que están haciendo es reproducir el sonido de estos arrecifes sanos en arrecifes en proceso de degradación para atraer la anidación de nuevas colonias de peces. Pero existen muchas otras. Yo os estoy hablando de las principales. Están también imprimiendo tejido biónico de coral y lo están utilizando para cultivar las algas simbióticas que los corales necesitan para sobrevivir, y también para hacer tests sobre cuáles son las algas que también resisten más los episodios de blanqueamiento. Están haciendo microfragmentaciones del tejido del coral y lo están esparciendo por estas estructuras, porque se han dado cuenta de que cuando el coral crece desde fragmentos pequeños se expande mucho más rápido. También están trayendo corales de las zonas más tropicales de la Gran Barrera de Coral hasta las zonas más del sur, que son de más agua fría, y entonces estas especies de corales que viven en las zonas más calientes están más preparadas para sobrevivir a los episodios de blanqueamiento, y entonces están generando cruces genéticos que son naturales, ¿no? Pero lo que están haciendo es acelerar este proceso, porque si siguiéramos por donde vamos, el coral nunca se va a poder adaptar a la velocidad a la que está cambiando la temperatura oceánica, ¿no? Esto además se suma a que los corales están en la frontera final de los efectos del cambio climático, porque son los principales afectados por los huracanes, por los microplásticos, por la acidificación oceánica, etcétera, 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 ¿no? Y por los blanqueamientos, claro. Entonces, el proyecto investiga un poco la manera en la que, a medida que estos corales van creciendo por estas superestructuras sumergidas, están generando todos estos ecosistemas en los que nuestras nociones de lo artificial, de lo natural, de lo biológico, de lo geológico, de lo tecnológico, empiezan a problematizarse y a difundirse. Y también el modo en que, a medida que estos corales van creciendo por estas estructuras, la masa rocosa del coral va de alguna manera abrazando y sepultando todos estos restos tecnológicos que van a generar fósiles para el futuro, que documentarán los procesos del declive medioambiental del antropoceno y del cambio climático.
Y pues también el proyecto investiga todas estas ecologías simbióticas emergentes, ¿no?, entre la naturaleza y la cultura, que son dos categorías que deben ser problematizadas y disueltas porque pertenecen a una misma cosa. Entonces la idea es que el proyecto genera una serie de estructuras que están inspiradas en estas, y a medida que van viajando por instituciones en las que van a ser futuramente expuestas, van a ir apadrinando arrecifes de coral. Entonces el proyecto va a facilitar que se sigan implementando estas técnicas de repoblación oceánica, y a la vez va a autocompensar su propia huella de carbono, porque los corales fijan CO2 en su estructura de roca, de carbonato cálcico. Entonces el proyecto va a hacer todo esto a medida que va viajando y genera un registro demográfico de todas las prácticas de restauración asociadas a la exposición del proyecto. Esto es de nuevo otra metodología, otro esfuerzo por tratar de sacar el arte de unas limitaciones discursivas y referenciales, y para tener un impacto más directo, ¿no?, sobre los ecosistemas. Entonces yo he partido de texturas propias del coral y de formas relacionadas con estas estructuras que habéis visto, y también con las intrínsecas al tejido del coral, para generar estos prototipos, a partir de los cuales he realizado una serie de esculturas. Esta es la primera y tengo más en proceso, a través de materiales pues altamente industriales, como diríamos que puede ser la barra de acero corrugado que se utiliza en el armazón de la arquitectura, ¿no? Y entonces estas estructuras que acabáis de ver van a ser activadas por una serie de losas de roca troquelada que estoy ahora mismo fabricando en Zaragoza, y que van a ir activando la estructura principal de una manera parecida a la que crece el coral a través de estas superestructuras, ¿no? Y luego todas estas instalaciones van a estar activadas por un conjunto de esculturas que también estoy fabricando. Esto es un coral que he tallado a partir de una roca caliza con Dremel. Entonces estas estructuras van a estar activadas por objetos que son químicamente análogos al arrecife, porque, como sabéis, la roca caliza está formada por la compactación y la acumulación masiva de exoesqueletos de coral y de conchas de bivalvos marinos, y a medida que estas se mineralizan y por presión y temperatura se convierten en mármol. O sea que son diferentes materiales en diferentes fases del ciclo geológico, pero que pertenecen a una misma materialidad. Entonces, bueno, esto es un poco lo que he estado haciendo hasta ahora, y os invito a, si queréis conversar más, nos podemos ver en el estudio, y espero que podáis ver las obras ya terminadas en el contexto de Arco. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.